No, o sea, y para verme acá, claro, o sea, porque no es la vaina. O sea, al revés, de hecho. Ya, gracias. Buenas tardes, señoritas, caballeros. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Se me escucha. Muy buenas tardes. Un segundito, por favor. Nuestro tema de hoy es súper importante, recontra importante, es fonética y fonología, ¿no? Es un tema recurrente en los exámenes de admisión, digamos, es uno de los que podría, de hecho que viene, ya, no es que podría, viene en examen de admisión. Ahora, normalmente está viniendo más en el bloque A, ya el tema de fonética y fonología es más frecuente en el bloque A, eso no quiere decir que no venga en los demás bloques, solo que es más frecuente en el bloque A. Pero antes de entrar a fonética y fonología, es que quería recordarles que este tema de fonética y fonología está vinculado con un tema mayor. El tema mayor es la parte de gramática, ¿no? Entonces, gramática. Vamos a, voy a borrar esto para mejor. Les decía, el tema mayor es gramática. Gramática. Es de la gramática. La gramática es una disciplina de la lingüística, es una rama de la lingüística que se va a encargar de estudiar, se va a encargar de analizar a la palabra. Ya, lo más importante, un perdoncito acá, ya, ahora sí. Lo más importante dentro de la gramática viene a ser la palabra. Ya, analizamos al signo lingüístico, o sea, analizamos a la palabra. ¿Qué hice? Puse acá. So, acá. Ahora sí. Recuerde, lo que nos interesa acá es la palabra. Y la palabra puede analizarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque la gramática no tiene solamente un vínculo, ¿ya? La palabra se analiza de acuerdo a la estructura de las palabras, de acuerdo a la función de las palabras, también de acuerdo a, digamos, al sonido de las palabras, ¿sí? Todo eso vendría a ser gramática. Voy a ponerlo por acá para poner una llavecita. La gramática tiene disciplinas, ¿ya? Tiene disciplinas. Las disciplinas de la gramática son estas. Usar el entorno y una disciplina gramática es la que se va a denominar morfología. De acá seguramente la próxima semana vamos a hablar de este tema de morfología. ¿De qué se encarga la morfología? Bueno, hoy no lo vamos a analizar profundamente, pero por ahí solamente una cosita mínima sobre la morfología. La morfología se encarga de realizar la estructura de las palabras, ¿ya? La estructura. O sea, cómo está conformado, si tiene varias raíces, si tiene accidentes gramaticales, etc. Y eso es. La estructura. Eso es lo que nos interesa. La estructura de las palabras. Y no solamente la estructura en realidad, ¿ya? Sino que lo que nos interesa es la estructura y la formación, ¿ya? La estructura y la formación de las palabras, eso es lo importante. Luego, la otra rama de la gramática se va a denominar sintaxis. Es lo que a la mayoría de ustedes los asusta cuando hablamos de sujeto, predicado.
Cuando hablamos de oración simple, oración compuesta, eso es sintaxis, ¿ya? Pues acá, en este caso, a ese llamamos función. Esa es la función. ¿Ya? Esa es la función. Luego nosotros tenemos a la fonética y fonología, de lo cual lo vamos a hablar hoy día. Fonética y fonología. Hoy tratamos de este tema, así que lo dejamos por ahora, ¿sí? Y luego tenemos a la semántica. A la semántica, ¿no? Un programa más adelante, semántica. Y la semántica se encarga, ¿de qué se encarga la semántica? Del significado de la palabra. Lo más importante es el significado. Sea, acá hablamos de homonimia, polisemia, holonimia, paronimia, ¿no? Significado denotativo, connotativo, etc. Bien, estas son las ramas, las disciplinas de la gramática, ¿ya? Ramas o disciplinas de la gramática. Bien. Entonces aquí, repito, estamos entrando hoy en este tema de la gramática. En la clase hoy hablamos sobre el sonido del lenguaje, o los sonidos del lenguaje, ¿no? Que podría ser la fonética y la fonología. La fonología y la fonética, les decía, tiene que ver con la rama vinculada al sonido articulatorio. Lo que nos interesa a nosotros es la articulación. Eso es lo importante, ya la articulación. Y la articulación se da con esto, con lo que tenemos acá en nuestra boca, ¿no? Con nuestros órganos de la articulación. La fonología se vincula directamente con la lengua, está en nuestro cerebro, es virtual, es abstracto, es ideal, y en cambio la fonética se vincula con el habla, es concreto, realizado, materializado. A ver, entramos. ¿Qué es la fonología? Voy a revisar antes de continuar la pregunta que me hacen por aquí. Ah, no, no me hacen una pregunta. Muy bien. La fonología se encarga de estudiar el sonido, pero el sonido ideal, recuérdalo. Disciplina de la gramática que se encarga del estudio del sonido ideal, el sonido mental que está en nuestra cabeza. Y la mínima unidad de la fonología es el fonema. Esa es la mínima unidad de la fonología, el fonema. ¿Y qué vendría a ser el fonema? ¿No? El fonema, en principio, es una unidad distintiva. Esta es la parte más importante, ¿ya? Es una unidad distintiva. Nos permite diferenciar, ¿ya? O contrastar. Y no tiene significado. Recuerda que además es mental, no virtual. Está en nuestro cerebro. Es distintivo y carece de significado, ¿no? Por ejemplo, este es un fonema y obviamente no tiene significado. Pues, ¿no? ¿Qué significará P, la F? ¿Qué? No tiene ningún valor. La O, la J. Bien, es distintivo, por ejemplo, acá pato, gato, diferencia, rato. El fonema es abstracto, virtual, y se representa mediante dos rayas oblicuas, ¿no? Como te puedes dar cuenta ahí, solo, sapo, lapo, tenia, etc. Esos son fonemas, recuerda, siempre mental. Ahora, miren, les decía, esta es la característica más importante del fonema, la más importante, y esta característica se relaciona con el par mínimo. La función distintiva se vincula con el par mínimo, ¿ya? ¿Y qué es par mínimo? En el examen de admisión es una pregunta recurrente, frecuente de par mínimo. Podríamos llamar función de posición o función distintiva. Cualquiera de esos nombres, sea oposición o función distintiva, cualquiera. Disculpe. El par mínimo puede presentarse por vocal o por consonante. Mire, lo que vamos a hacer cuando nos piden par mínimo es buscar dos palabras con la misma cantidad de fonemas, sería, ¿ya? De fonemas, no necesariamente de letras, sino de fonemas. Lo que nos interesa son los fonemas. Pero que se diferencien en uno, en un fonema, ¿ya? Que se diferencien en un fonema. Por ejemplo, rana y sana. Fíjate, ahí tenemos dos palabras con la misma cantidad de fonemas o de letras y la diferencia está en la consonante, ¿no? Hay una R y una S.
¿ya? Luego vamos a ver qué otras consonantes se les llaman alveolares, ¿ya? Pero eso lo dejamos por ahora. Cuñada y cuyada, hay una N y una Y, ¿no? Se están diferenciando. Seis letras, pero la diferencia está en una N y una Y. Suma y cima, ¿no? Acá la diferencia está entre las vocales. O sea, par mínimo, ¿no? Par mínimo eso es. Luego ahondo un poquito más sobre par mínimo, así que no se preocupen. O también hay función distintiva por acento. La función distintiva por acento es quitarle o agregarle una tilde y el significado debe cambiar. Por ejemplo, canto todas las mañanas frente a canto todas las mañanas. Cambia el acento, cambia el significado. También el par mínimo por tono, le agregas o le quitas los signos de interrogación y el significado debe variar también. Canto todas las mañanas frente a canto todas las mañanas. Para saber si un sonido es un fonema, debemos compararlo con otro fonema. Si cambia el significado, entonces es un fonema. A eso se llama par mínimo. Por ejemplo, malo frente a mago. Cambia el fonema, cambia el significado, par mínimo. Toda frente a toda. Cambia el fonema, cambia el significado, par mínimo. Moda frente a moda. Cambia el significado, eso es par mínimo. ¿Ya? Eso vendría a ser par mínimo. Ahora, escúcheme, por favor, ya. Acá es muy importante que me escuchen. Fíjense, pensemos en este sonido, ¿ya? En este. Por ejemplo, hay personas, sobre todo de la sierra, que a esta pronunciación la hacen como un sh, así. O sea, dirán perro, perro, zorro, amor, rata. No así lo pronuncian, rata. Pero hay otras personas que dirán rata. Fíjense, la pronunciación es diferente. Rata y el otro es rata. Rata y rata. La pronunciación es distinta, pero el significado no es diferente, ¿cierto? El significado es el mismo. Por lo tanto, no son fonemas diferentes. Rata y rata es el mismo fonema, pero que se está articulando de forma diferente. Ya, a eso se lo conoce como el nombre de alófono. El alófono es la variación de la pronunciación de acuerdo al dialecto o de acuerdo al sociolecto de las personas. También, por ejemplo, cuando un argentino dice pollo, ¿no? Y nosotros decimos pollo, en el cerebro es lo mismo, pero se está articulado de manera diferente, ¿ya? Pues ahí no hay distintos fonemas, no es el mismo fonema, y entonces estamos frente a los alófonos. En nuestra lengua existen dos grandes tipos de fonemas, ¿no? Los fonemas llamados segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales se presentan en sucesión, o sea, uno luego del otro, uno luego del otro. Como cuando escribimos, ¿no? L, O, S, F, O, N, E, M, A, S. Eso es los fonemas segmentales, uno luego del otro. Eso es sucesión. Los fonemas suprasegmentales, en cambio, ocurren en simultaneidad con los fonemas segmentales. En simultaneidad. O sea, para que haya un fonema suprasegmental, debe haber un fonema segmental. No existe el suprasegmental sin el segmental. ¿Ya? El suprasegmental necesita los fonemas segmentales. Y hay una razón, y ahora les explico. A propósito, a los fonemas suprasegmentales se los conoce con este nombre, prosodemas. Fonemas suprasegmentales o prosodemas. Los fonemas suprasegmentales se dividen en acento y tono. Acento y tono, ¿ya? Por ahí quizás tú en algún libro, en lugar de tono, lo encuentres como, como entonación. Ya lo encuentras así, entonación. Es lo mismo y en realidad el nombre más apropiado sería entonación, pero en San Marcos lo llaman principalmente tono, así que mantenemos ese nombre. El acento es la mayor fuerza de voz que se presenta en una vocal, ¿cierto? El acento en nuestra lengua es variable, o sea, cambia de posición. Por eso es que hablamos de palabras agudas, de palabras graves, esdrújulas sobre esdrújulas, porque cambia la posición de la sílaba tónica.
Por ejemplo, médico, 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 ¿no? Miro, miro, cambia la posición del acento, pero cambia la posición del significado. Cambia la posición del acento, cambia el significado. Eh, Esto último no lo toman en San Marcos, así que lo voy a tachar ya. Lo voy a quitar esto. Para San Marcos todas las palabras son acentuadas. Ahora, lo que nos viene bastante en San Marcos es el tono. El tono es la altura musical, ¿no? La inflexión de voz, la inflexión tonal. Cambia la inflexión y el significado cambia. No es lo mismo decir Juana baila que Juana baila o Juana baila. No cambia la entonación y cambia el significado de la palabra. ¿Sí? ¿Vendrás mañana a la fiesta? ¿Vendrás mañana a la fiesta? La inflexión de voz sube. Inflexión y tonema es lo mismo. Es fácil, no te preocupes. Mira, es así. El tono se divide en tres tipos. Perdón, disculpe. Ya, ahora sí. El tono se divide en tres tipos. Hay tono ascendente, descendente y horizontal. El tono ascendente aparece en oraciones interrogativas totales. Se llama también anticadencia. ¿Y qué es una oración interrogativa total? Aquella que responde sí o no. ¿Irás al concierto? ¿Te gusta la salsa? ¿Sí o no? Eso es la inflexión de voz ascendente, el tono ascendente. Siempre con las oraciones interrogativas totales. A propósito, a las interrogativas totales también se las suele llamar absolutas. Siempre en este curso, a lo que se le llame total se va a llamar absoluta y parcial será la relativa. Luego tenemos el tono descendente. El tono descendente lo que hace es que encontramos el tonema hacia abajo, la inflexión de voz se llama cadencia. Tenemos tres tipos y aparece con las oraciones llamadas interrogativas parciales, luego con las exclamativas y con las oraciones declarativas. Exclamativas y con las oraciones declarativas. Por ejemplo, ¿quién te ha roto el corazón? Una oración interrogativa parcial es aquella que responde cualquier cosa que no sea sí o no. Si yo te digo quién te ha roto el corazón, no miras no o sí. ¿Y qué harás mañana? No, y no me dices sí o no. Nacho Vegas anunció un próximo disco. Esta vendría a ser una oración declarativa. Y con Fujimori investigada, declarativa. ¡Qué alegría! ¡Cuánta pasa! ¡Cuánta fruta! Esa debería ser exclamativa. A ver, vamos a colocar acá ya para que no se confundan. Vale, si no, luego, profe, no lo dijo, no lo mencionó y le echa la culpa a uno. Tenemos acá estos dos. ¿Ya? Y recuerda, esto vendría a ser la interrogativa parcial. Interrogativa parcial. Recuerde que las interrogativas parciales también se las llama relativas, ¿no? Relativas. Luego tenemos a este bloque, conocida como declarativas.
Declarativa. A propósito, a las declarativas también se las llama enunciativas o aseverativas. Por los tres nombres abrió el examen de admisión, por si acaso ya. Y por último tenemos acá a la exclamativa, ¿no? Bien, entonces se pueden dar cuenta que son tres los tipos de oraciones, ¿no? En los cuales puede haber un tono descendente, como la interrogativa parcial o relativa, con la declarativa, que es simplemente una información, y con la exclamativa, ¿no? Que señala nuestro estado de ánimo, nuestra alegría, nuestra cólera, etc, etc, etc. Ese es el tono descendente, y ahora tenemos al tono horizontal, que ni sube ni baja. Se presenta cuando no hay inflexión y se coloca puntos suspensivos. Tu amigo es bastante perro que ladra. Lo importante es que haya puntos suspensivos, ¿ya? Puntos suspensivos. Si no hay puntos suspensivos, tiene que haber puntos suspensivos, ¿bien? Entonces, para hacer un pequeño resumen y no se me estén perdiendo acá como mi perrito, acá, un pequeño cuadrito de resumen. La cadencia, perdón, perdón, vamos a copiar acá. Esto es la eh, descendente. Que no se me confunda. Esto es ascendente. Y a esto lo llamamos horizontal. Ya, descendente, ascendente y horizontal. Son los tres tipos, ¿no? Ascendente, descendente y horizontal. Bien. Ah, hemos hablado de los suprasegmentales, ahora hablemos de los segmentales. Los fonemas segmentales se presentan en sucesión. Y a sucesión quiere decir que va uno luego el otro. Eso es sucesión, ¿no? Y se clasifican tanto en vocales como en consonantes. Las vocales, el aire sale libremente, o sea, el aire sale, los órganos no se estrechan, no se pegan los órganos. Bien, hay libertad para la expulsión del aire a través de la cavidad bucal. No producen ruido audible. ¿Qué quiere decir que no producen ruido audible? Cuando pronuncias una vocal, solo sale la vocal. Decimos A, E, I, O, U. ¿No? A, E, I, O, U. Ruido sería esto, ¿no? Eso sería ruido, pero es A, E, I, O, U. Todas las vocales son sonoras, no hay vocales sordas, todas son sonoras. Y además son el núcleo de la sílaba, es lo más importante de la sílaba, lo más importante. Y obviamente en nuestra lengua son cinco, ¿no? A, E, I, O, U. A ver, quiero hacer una aclaración con respecto de esto último, ¿ya? Una aclaración, una aclaración. A ver, fíjense, si por ejemplo, supongamos que tenemos la palabra guayno o causa, palabra causa, esa palabrita. Y a veces, alguna pregunta de examen de admisión de San Marcos es que nos piden, marca la opción que tenga solo los núcleos silábicos. Fíjate, en causa hay dos núcleos, ¿no? O mejor dicho, hay dos sílabas. Causa, causa. Es dos sílabas, causa. Entonces, el primer núcleo silábico será la A y la U. Y el segundo núcleo silábico será la A. La A y la U. Y el segundo será la A. Esos son los núcleos silábicos. A, U y lo otro es la A. A ver, un ratito, por favor, un segundito. ¿Por qué les hago esta explicación? Lo que pasa es que a veces a ustedes, a muchos de ustedes les gusta revisar libros
Y en algunos libros pueden encontrar algo diferente. No es que el libro esté mal o tu profesor esté mal, tu profe nunca jamás. Sino que hay teorías, hay diversas teorías, ¿ya? Ahora, en Villarreal, por ejemplo, y en Callao también, por ejemplo, si en la palabra causa te pidieran los núcleos silábicos, ¿ya? Obviamente esta siempre será el núcleo silábico, ¿no? Esta es la única además, pues no puede haber otra. Siempre, siempre es núcleo silábico esta, siempre. Esta. Pero si nos pidieran el núcleo silábico de acá, de causa, ahí está el detalle. Ahí está la diferencia con San Marcos. Bien, en vía real solamente estaríamos tomando como núcleo silábico a la A, nada más. Ya no el diptón, y ya no la A y la U, y ya no la A y la U. Lo que ocurre es que a esta vocal, a la U, se la conoce de otra forma, ¿ya? Se le llama de otra manera. Ya, a esta U se la conoce con el nombre de semivocal, ¿ya? O vocal marginal, ¿ya? Semivocal, ¿ya? O es una vocal marginal también. A ver, solo que no detallamos en esto porque no viene en San Marcos, ¿ya? En San Marcos es más sencillo, ¿ya? Pero hay una diferencia ahí, hay una distinción. Es importante que sepamos la distinción porque a veces, como revisan los libros y, el profesor me ha mentido, acá aparece otra cosa, ¿ya? Este es para San Marcos. Y esta es la forma que toma Villarreal. Las dos son correctas, solo que están siguiendo diferentes posturas. ¿Bien? A veces hay términos como este, ¿no? Que en una universidad se maneja diferente, ¿ya? Se maneja distinto. Entonces, como nosotros postulamos San Marcos, recuerda, si te pide en una palabra que tiene 10 sílabas, ¿cuántos núcleos silábicos habrá? 10 núcleos silábicos. La vocal sobre el núcleo, y si la sílaba estuviera formada por diptongos o triptongos, esas dos vocales o esas tres vocales vendrían a ser el núcleo silábico para San Marcos. Ahora sí, continuemos. A ver, las vocales se articulan siguiendo un triángulo conocido como el triángulo vocálico, ¿no? Triángulo de Hellman. Ahí tenemos a la vocal A. Hay dos criterios para clasificar a las vocales. El primer criterio es según la posición de la lengua y el segundo criterio es según la posición del maxilar. Por ejemplo, si la lengua permanece en reposo, tu boca se abre, estamos entre la A. Si tu lengua se adelanta, estamos entre las vocales anteriores, E, I. A, E, I. La lengua se está adelantando. En cambio, si la lengua se contrae, A, E, I, O, U, estaremos frente a las vocales posteriores, la O y la U. Bien. La vocal A, la central, la E y la I, vocales anteriores, la O y la U, vocales posteriores. Pero también, según la posición del maxilar, si el maxilar baja por completo, estaremos frente a la vocal A. En la E y la O son vocales medias porque la boca se va cerrando. A, E, U. ¿No? Solo que con la O, con nuestro labio juntamos, ¿no? En cambio, con la I, U, fíjate, es I, U, nuestra boca se ha cerrado más. No es que esté cerrada por completo, porque no se cierra nunca, sino que se ha estrechado, ¿no? Así. Pues la vocal baja y central es la A. La E y la O son vocales medias, la E vocal anterior y la O vocal posterior. Y la I y la U vocales altas. La I vocal anterior alta y la U vocal posterior alta. Esa es la clasificación de los fonemas vocálicos. Y las consonantes, para que, digamos, se produzcan las consonantes, en principio recuerden, los órganos dificultan la salida del aire. Es que los órganos se estrechan. Por ejemplo, con el caso de las oclusivas, ¿no? Como en la hemos cerrado los labios, ¿no? Con el caso de la P. También tenemos que produce el ruido audible. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando pronuncias una consonante sale con ruido. Por ejemplo, güey, o con la F, F, y así, sale con ruido. Las consonantes pueden ser sonoras o sordas, a diferencia de las vocales, ¿no? Las vocales solo son sonoras. Además, son 19, a menos que haya ceseo y yeísmo, y forman márgenes silábicos, ¿no? Porque están en los márgenes de la sílaba. Esas son las consonantes, ¿bien? Ahora, lo que tenemos que hacer es clasificar a las consonantes, ¿no? Pero antes de eso, a ver, pasamos, antes de clasificar, pasamos a la fonética. Recuerden, la fonología se vincula con la lengua y la fonética se vincula con el habla. Por eso hemos puesto ahí que es una disciplina de la gramática que se encarga del estudio del sonido concreto, es decir, audible, ¿no? El que estás percibiendo de mí. Son sonidos articulados, por supuesto, Rodrigo, articulados, producidos. Su mínima unidad es el fono. ¿Y qué es el fono? El fono es la mínima unidad de la fonética, a diferencia del fonema. El fono es la materialización, la concretización de la realización del fonema, ¿no? Segundito, por favor, un pequeño problemita acá. Ahora sí, disculpen. El fono es de inventario abierto, o sea, no hay un límite. También los fonemas son de inventario cerrado. Se representan mediante corchetes, ¿no? Así. Acá hay una pequeña diferencia, un cuadro comparativo entre fonología y fonética, ¿no? La fonología se encarga del fonema, que es la mínima unidad distintiva, y la fonética es la articulación, ¿no? Del sonido. La fonología se relaciona con la lengua y la fonética se relaciona con el habla. La fonología tiene como mínimo unidad de estudio el fonema y la fonética, su mínima unidad de estudio es el fono. La fonología es cerrada de inventario, son 24 los fonemas y la fonética es, los fonos son ilimitados. Bien. La fonología está vinculada con lo abstracto y la fonética con lo real, con lo concreto. La fonología se representa mediante barras y la fonética se representa mediante corchetes. A ver, hay un pequeño, a ver, una pequeña pregunta. Me piden explicar el núcleo de las vocales. Las vocales no tienen un núcleo. La vocal es un núcleo. Si tienes, por ejemplo, la palabra, no sé, la palabra causa, no, vamos a poner la palabra Cuba. Cuba. En la palabra Cuba, como se pueden dar cuenta, lo que estamos encontrando son dos sílabas, ¿no? La primera sílaba es pu y la segunda sílaba es a. O sea, acá la A es el núcleo porque es la vocal, la U es el núcleo porque es la vocal y acá la A es el núcleo porque es la vocal. O sea, las vocales son núcleos silábicos, no tienen núcleo las vocales son el núcleo. Muy bien. Ahora, para que se produzca, dice acá, para que el sonido articulado se produzca, intervienen diferentes tipos de órganos, ¿no?
Los órganos de la respiración, de la fonación y de la articulación. Estos son, aquí están. Fíjense, tenemos lo siguiente. Los órganos de la respiración, los pulmones, de la fonación, las cuerdas vocales, y de la articulación está acá, ¿no? Acá. Todo lo que está en nuestra boca ahí. Eso es articulación. Me hacen la siguiente pregunta. Cuando hay diptongo se le considera al diptongo del núcleo, a las vocales del diptongo del núcleo, claro, por supuesto. Son los tres tipos de órganos, de la respiración, de la fonación y de la articulación. Algunos lo clasifican así como está acá. Hay cavidades infraglóticas, o sea, los pulmones, la glótica, las cuerdas vocales, y las supraglóticas, ¿no? Podrían ser los órganos de la articulación. Son los tres tipos. Estos son los órganos de la articulación. Ups, perdón. Estos son los órganos de la articulación. Tenemos a la lengua, sí, de manera general. La laringe, acá estaría la glotis, las cuerdas vocales. Tenemos a, bueno, la lengua se divide en varias partes, ¿no? Ápice, dorso, raíz, etc. Luego tenemos a los labios, ambos labios. De los dientes, ¿no? También es un órgano de la articulación. Los alveolos que están encima de nuestros dientes, como decimos, nada, ¿no? Ahí, nada, ahí están los alveolos. Luego tenemos el paladar duro y el velo del paladar, el paladar blando. Y esto lo conocemos como el nombre de velo del paladar. Esos son así. Esos son los órganos. Ahora, sobre el alfabeto fonético del castellano, un segundito, por favor. Sobre el alfabeto fonético del castellano tenemos lo siguiente. Este cuadrito no lo vamos a ver, es muy complicado. Lo que sí vamos a ver es este otro cuadrito. Esta es la clasificación, ¿ya? La primera clasificación de los fonemas es por la acción de las cuerdas vocales. Se dividen en dos tipos, sordas y sonoras. Sordas y sonoras. Es importantísimo que memoricemos cuáles son las sordas, que sepamos la mnemotecnia de las sordas. La mnemotecnia, ¿ya? La mnemotecnia, la mnemotecnia, la mnemotecnia. Voy a colocar acá para que se acuerden la mnemotecnia de las sordas, por si se han olvidado, ¿no? Eh, jefe, perdón, con minúscula. Jefe choca zapatos. Esas son las sordas, ¿ya? Jefe choca zapatos. Jefe choca zapatos. Tienes la J, la F, la Ch. Ojo, la Ch se representa así, ¿eh? Esta es la Ch, solo que no puedo copiarlo, ¿ya? Esta es la Ch. O sea, la Ch viene a ser esto, ¿no? Esta es la Ch. Una C y arribita, esa es la Ch. ¿Ya? Y la Z se representa con el símbolo de teta. Me sale mal, pero ya, la idea es esta. La Ch de chivo, la Ch de chanfainita, y esta es la Z de zorro, zapato, corazón. Eso es bien. Entonces recuerden, por favor, las sordas son jefe, choca, zapatos.
O sea, la J, la F, la Ch, la K, la Z, la P, la T y la S. La J, la F, la Ch, la K, la Z, la P, la T y la S. Estos son los órganos, perdón, las consonantes según la acción de las cuerdas vocales. Y luego tenemos según el punto de articulación. ¿Qué quiere decir según el punto de articulación? Quiere decir qué órganos se acercan para que el sonido se produzca. Si se acercan a los labios, estaremos frente a las bilabiales. Son tres, P, B, M. Pumba, la demotecnia, por si se acuerdan. La labiodental, la única dental es que tu labio va hacia tus dientes. La F, la F. Las dentales son dos. Ya se llama dentales porque tu lengua va a chocar con la parte posterior de tus dientes superiores. Diente. La interdental es una sola, es el sonido que no tenemos en nuestra lengua. Es la Z de cabeza, zapato, corazón. Luego las alveolares, que viene frecuentemente en el examen de admisión. La S, L, N, W y R. Ahora, en las alveolares podríamos recordar la mnemotecnia de las alveolares. Es salón raro. Perdón, ¿eh? Se puede. Estas son las alveolares, salón raro. Esa es la mnemotecnia. No solo que esto es obviamente con minúscula. Las alveolares son la S, la L, la N, la doble R y la R, ¿ya? La doble R y la R, la doble R y la R. Así sería. Salón raro, más chiquitito esto. Esas son las alveolares, salón raro. Algunos lo llaman loro serrano también, que también es una buena mnemotecnia. En las palatales tenemos a la che, es la che. La doble L, así se representa la doble L, con el símbolo de lambda. La ñ de ñato, y esta es la Y, ya la J con su cachito es Y, que también se puede representar como una Y normal, ya, o sea, por ejemplo, si tuviéramos la palabra payaso, en la palabra payaso sería así, fonológicamente, ¿ah? Pa, payaso, así se transcribe, siempre con tilde. Pero también podría ser transcrito así, ¿ah? Una J con sus cachitos, payaso. Ya, la Y, repito, se presenta como una Y normal o como una J con sus cuernitos. Pi, 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 pi. Ahí tienes la Che, la doble L, la Ñ y la Y, ¿ya? Algunos ponen como técnica así, chayañay, chayañay, chayañay. Lo pongo acá. Chayañay. Esas serían las palatales. Y por último, las velares son cagajo. K, la G de gato y la J. Esas son las palatales. Luego tenemos según el modo de articulación, que es súper conocido.
En modo de articulación tenemos a las oclusivas, ya súper conocidas en Kenia, ¿no? Bodega, pituca, B, D, G, P, T, K. Luego las fricativas, que vienen a ser foxis, la F, la Z, la J, la Y y la S, son las oclusivas, las fricativas. Hay una sola africada, que es la che, la lateral es la L y la doble L, y la vibrante la R múltiple frente a la R simple. La R múltiple frente a la R simple. Y por último, las nasales, mañana, N, N y N. ¿Ya? Esas son las nasales. Estos son las tres formas para clasificar a los fonemas. Ratito. Una aclaración. Vamos a poner acá poligrafía. Poligrafía. ¿Qué vendría a ser la poligrafía? Acá lo explico, ¿ya? Y lo escribo. Se presenta cuando, sí, cuando una letra, perdón, cuando un fonema se representa por más de un grafema. Se llama grafema o grafía también, o letra. Eso es. Ahora vamos a ver con los ejemplos. Por ejemplo, tienes el fonema B. Este es el fonema B. Este fonema B se puede representar mediante la letra B y mediante la letra V. Cualquiera de las dos, B o V. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que tenemos la palabra bala. Bala. Tenemos esa palabra, bala. O la palabra vaso. Bala y vaso. Son palabras porque no están entre corchetes. La transcripción fonológica de bala sería así. Bala. Igualito, solo con tilde. En vaso sería así. Vaso. Siempre, como te puedes dar cuenta, se coloca el acento, siempre el acento, ¿ya? Eso es poligrafía. Otro ejemplo de poligrafía. Otro ejemplo sería que el fonema K, ¿qué dice? Tengo que dibujar de nuevo. Que el fonema K, este fonema, se representa mediante diferentes sonidos. Se representa mediante la K, mediante la Q, U, y mediante la C. Siempre y cuando la C suene como una K. Esto ocurre cuando la C está con la A, con la O o con la U. Por ejemplo, por ejemplo.
No sé qué pasa acá, disculpen. Por ejemplo, tienes la palabra kilo, que sabes que se escribe así. La representación fonológica de kilo sería así. Kilo. Esa es. Y tienes la palabra coqueta. Así se transcribe, ¿no? Coqueta. Esa sería la transcripción correcta. Coqueta. Entonces, como se pueden dar cuenta, un fonema puede presentarse de más de una forma y además de una manera. Ya, yo he colocado acá una lista de palabritas. Puse causa, dichoso, coqueta, verbena, guerra, cónyuge, agüita, cocinero, jengibre, granjero, médico, examen, xilófono. Lo he transcrito acá fonológicamente. Ahí está. Que te causa, en vez de una K, una C, perdón, una K, no causa. Y solo la fuerza de voz, nada más, ¿no? Colocamos la fuerza. En dichoso, recuerda que la Che suena así. En coqueta, tanto la C como la Q se representan de la misma forma, ¿no? Coqueta. En verbena es, fíjate, escúchame, es verbena, sí, verbena. En guerra también tiene su rayita, ¿no? Guerra. No vayas a pronunciar cónyuge, no se pronuncia cónyuge, se pronuncia cónyuge, cónyuge. Luego tienes a agüita, ya en la escritura fonológica no existe la diéresis, ya por eso que en agüita no hemos puesto la diéresis. En cocinero, fíjate, cocinero, ¿cómo suena? Jengibre o JJ. Lo otro es granjero, granjero. Examen, como una KS, examen. Y xilófono, como una S nada más. Es la transcripción fonológica con dos rayas oblicuas y siempre con tilde. Siempre con tilde. Este es el alfabeto fonológico que acabamos de ver. En nuestra lengua tenemos 5 dígrafos. Tenemos a la doble R de rata. ¿Qué pasó acá? A letra dígrafo dice, perdón. Ya está. Antes de explicar los dígrafos, fíjate, dice, letras, grafías o grafemas son las representaciones gráficas de los fonemas en la escritura. En nuestra lengua son 27 los fonemas, perdón, los grafemas. Y además existen 5 dígrafos. La Che, la doble R, la doble R, la Q y la G son dígrafos, ya, pero una aclaración. La G será dígrafo siempre y cuando acá aparezca una E o una I. Una E o una I. ¿Ya? En la palabra agua no hay dígrafo porque está con una U. Para que haya dígrafo tiene que ser guerra, guiso. Ahí es un dígrafo. Sobre la dos familias que yo he explicado antes, es como en nuestro cerebro tenemos un solo sonido y al momento de concretizarse, se concretiza de diferentes formas, ¿ya? De diferentes maneras. Les puse el ejemplo de la R de rata y la R de perro. Acá he puesto algunos ejemplos más de par mínimo. Por ejemplo, en nuestro cerebro es la N alveolar, no está en nuestra cabeza, N alveolar. Pero al momento de pronunciarlo va a cambiar. En un niño es alveolar. Pero en mango, fíjate dónde va la lengua, mango. Ya no va hacia adelante, sino la lengua se ha contraído, no es mango. Cuando ocurre eso, ha cambiado. Encanto, fíjate, niño, niño.
Y esto es canto. En convive, la N, si los labios se cierran. Por eso es que la transición cambia. Esos son los alófonos, ¿ya? En nuestro cerebro es lo mismo, pero el momento de producirlo va cambiando, va variando. No se olviden de que no hay relación biunívoca entre fonemas y grafemas, debido a que hay más grafemas que fonemas, ¿no? Ya hace rato les mencioné, tenemos 27 grafemas más 5 dígrafos, ¿no? 27 más 5 dígrafos. Una aclaración, ya quiero retomar esta otra parte, les dije que era lo más importante. ¿Dónde estamos? Lo de par mínimo, ya, recuerda lo de par mínimo, es súper importante. Par mínimo te viene con el nombre de oposición o función distintiva. Ya cuando nos piden par mínimo de alguna consonante o de alguna vocal, lo que tenemos que hacer es buscar dos palabras que tengan la misma cantidad de letras de fonemas, pero varíen en un solo fonema, ¿no? Les puse acá rana, sana. También podría ser, por ejemplo, a ver, mejor reviso los ejemplos primero y luego agrego más. Tienes cuñada y cuyada, suma y cima. Ahora, por ejemplo, podríamos haber puesto también estrella con estrecha, ¿no? Fíjate, lo que ha cambiado acá es que en una hay una doble L y en otra es una Che, cambia el fonema y cambia el significado. A eso conocemos como el nombre de par mínimo, ¿ya? Eso es par mínimo. Pero en San Marcos nos llaman también el par mínimo, nos dicen oposición o función distintiva. Así te pueden preguntar, marque la opción que presente oposición entre los fonemas consonánticos o par mínimo de fonemas oclusivos, etc. ¿No? Ahí ya, hace la aclaración. De vocales, sí. Bien, ¿tendrán hasta acá alguna consulta, señoritas, caballeros? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, te escucho, dime. ¿me puede volver a explicar esa parte? ¿Qué parte? Lo del par mínimo. Ahí, ella. Ya un ratito. Ya. Yo les decía que par mínimo también se llama oposición o función distintiva. Ya con cualquiera de los nombres nos viene. El par mínimo puede ser de vocal o de consonante. Para que haya par mínimo, recuerda, lo que tú tienes que hacer es buscar dos palabras que tengan la misma cantidad de fonemas, tengan 5, 5, 6, 6, 2, 2, o perdón, 3, 3, así. Pero que se diferencien en un solo fonema. Por ejemplo, rana sana, el otro ejemplo podría ser eh, pato con gato, pato con gato. Hay una P y hay una G, pato y gato. Eso también sería par mínimo. Otro ejemplo de par mínimo podría ser mango con manco, ¿no? Mango y manco, ¿no? Ahí hay par mínimo también. Dense cuenta que está cambiando un solo sonido. Tiene la misma cantidad de letras, tiene los mismos fonemas, solo cambia el sonido, ¿no? De uno de ellos. Cambia un fonema, ya. Eso es par mínimo. ¿Alguna consultita más? A ver, si no hay ninguna duda, por favor, marcamos de la 1 a la 5, porfa. De la 1 a la 5. A ver qué tal nos va. 1 a 5, por favor.
Cualquier duda, estoy acá, me escriben. Sí, ahorita cotejamos, no se preocupen, ahorita cotejamos. Ahorita cotejamos. Cuando explique, ahí revisamos lo de los dígrafos de nuevo, Sheila. Ya, hayan respondido lo demás. En 2 minutos cotejamos las 5 primeras.
En un minuto cotejamos, ¿ah? Ya, miren, expliquemos y cotejemos. Nadie me ha respondido, ¿ah? Todo. A ver, nos piden un dígrafo, no dígrafo, nos piden dígrafo. Ya, nos piden dígrafo. Dígrafo. Recordemos que los dígrafos son cinco, ¿no? La Che, la doble L, la doble R, la Q y la GU. Esos son los dígrafos. Solo que con la GU tiene que ser acompañado de la E o de la I. De la E o de la I, ¿no? Por lo tanto, se pueden dar cuenta de que no habrá dígrafo acá. Acá no hay ninguna de esas. Acá tampoco. Acá tampoco. En aguadito tienes una GU, pero está con una A. Para que sea dígrafo tiene que ser con una E o con una I, ¿no? Por lo tanto, se elimina. Y de ahí que nuestra respuesta sea la A de avioncito, la A de anticucho. En la segunda nos dicen aproximación de los órganos activos. O sea, los órganos se acercan, ¿no? Hacia los pasivos. Y eso tiene el nombre de articulación. Eso es la articulación. Fíjate, el sistema fonológico de la lengua española consta de 5 fonemas vocálicos, ¿cierto? En relación con ello, identifica la opción distintiva del fonema entre vocales medias. Vocales medias, vocales medias. Recuerda, nuestro triángulo vocálico. Tenemos acá a la A, a la E, a la I, a la O y a la U, ¿cierto? Ahí. Y dentro de estas vocales encontramos que la E y la O son vocales medias. Bien, lo que nos está pidiendo en esta pregunta es par mínimo, función distintiva es par mínimo de vocales medias. Recuerden, lo que yo tengo que hacer es buscar dos palabras con la misma cantidad de letras, que sean iguales las palabras, tengan la misma letra, y acá no hay. En cero tampoco hay. Lo único que aparece es en enano. Pelo, ¿vale? La palabra pelo con polo. Estas dos palabras tienen 4 letras y una tiene una E y la otra tiene una O. Esos son fonemas, son vocales medias, ¿no? Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Enano. En la 4 nos piden también par mínimo, pero de fonemas consonánticos. Tenemos que buscar las consonantes acá. Y fíjate que aquí en esta pregunta tienes pata frente a gata. 4 letras, una G, una P. Es lo único que ha cambiado. Por lo tanto, esto es par mínimo de consonantes. No nos dice qué tipo de consonantes, simplemente que haya par mínimo de consonantes. ¿Bien?
Y lo mismo ocurre en la 5, también nos piden función distintiva, par mínimo, pero nos hablan de par mínimo de consonantes bilabiales. Y recuerden que las consonantes bilabiales son pumba, no P, M y B. Esas son las consonantes bilabiales. Tengo que buscar a las consonantes que presentan esa característica. Y eso ocurre en la E, meta frente a beta. No tienen las mismas letras, es una M y otra es una B. Eso es lo que ha cambiado. Y esa sería nuestra respuesta, enano. En la una es la A, en la 2 la D de dedo, 3 E de enano, 4 A de avión, 5 E de enano. Bien. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicas, chicos, sobre estas 5? ¿Alguna duda? No te preocupes, es donde estamos aprendiendo. Si has fallado, tienes que ver por qué has fallado. No hay que preocuparnos. Revisamos la clase, revisamos la teoría y mejoramos. ¿Alguna consultita? Muy bien. Si no hay ni una consulta, pasamos hasta la 10, por favor. Ahí igual les explico. Hasta la 10. 10, por favor.
En un minuto cotejamos hasta la 10. Ya, a ver. Tenemos en la pregunta 6 nos pide consonantes sordas y además que sean fricativas, ¿no? Sordas y fricativas. A ver, recordemos que las sordas son GF, choca, zapatos. Las fricativas son foxis, ¿no? La F, la Z, la J, la Y y la S. Claro. Solo que acá hay que poner una rayita, ¿no? De fox. Esas son. Ahora, de estas foxys nos piden las que sean sordas. La única sonora es la Y. La F, la Z, la J, la Y y la S. Eso tendría que ser las consonantes fricativas sordas, ¿no? Sordas. Bien. Entonces acá la que se repite es en jefes chismosos, ¿no? Lo que tiene más, jefes chismosos. Eso debería ser, jefes chismosos. Luego, en la siguiente pregunta nos piden, dice, elija la alternativa más adecuada, la más apropiada. Quienes sienten mis pies silentes, a ver acá, organicemos. Dice, yo los conozco mejor que tú. Yo los conozco mejor que tú. Tienes la uno. La uno. Tienes la O, la O, la O, la E y la O y la E, ¿no? Pues ahí la uno, estamos frente a una vocal media, ¿cierto? Vocales medias. Uno, C. Luego dice una gran sala, una gran sala. Entonces ahí lo que se repite es A, ¿no? Esa debería ser la central. Una B. Luego tenemos la I y la U. La I y la U. Esa debería ser la alta. Tres a. Y luego la I y la E.
Son vocales anteriores, ¿no? 4D. 1C, 2B, 3A, 4D. La B de Buenos Aires, ¿no? Ese vendría a ser, ¿no? La B de besito. Muy bien, muy bien, muy bien. En la 8 nos piden, fíjate, nos piden inflexión tonal, o sea, tono. Cuando nos piden función distintiva del tono, lo único que tenemos que hacer es quitarle los signos de interrogación o agregarle, en este caso están todas con signo, y que el significado cambie. Si yo a le quito los signos, sigue siendo una pregunta. Si a B le quito los signos, sigue siendo una pregunta. Pero si a C le quito los signos, ya no es una pregunta. Se convierte en una afirmación. En ya compraste el osito de felpa, es una pregunta, pero en ya compraste el osito de felpa es una afirmación. Eso es función distintiva, ¿no? Por eso sería la C. En la 9 nos piden lo mismo, pero el acento. Fíjate, acá en este dice redactó la carta, puede ser redactó la carta. Revisó los informes, pueden ser reviso los informes. La uno y la 4, ¿no? La C, la uno y la 4. Ahora, dense cuenta de que en la 10 alguien dice gallina, gallina con una Y, pero otro dirá gallina con una doble L y otro dirá gallina. Es el mismo sonido en nuestro cerebro, pero que al momento de pronunciarse se pronuncia diferente. Eso es alófono. Un fonema se expresa a través de alófonos, ¿ya? Esa vendría a ser la clave, casita. En la 10 casita. Muy bien, muy bien, muy bien. 10 casas. Bien, nos está dando el tiempo. En la 11 nos piden dígrafos, ¿cierto? Y la respuesta es la D. Fíjate, en Allende tienes la doble L, 1. En Barranco hay 1. En Queda hay 1. En Batalla hay 1. En Qué hay 1. En Derrotaron hay 1. Y en Guerra hay 2. La GU y la doble R. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en total. 8 dígrafos. 8 dígrafos, ¿no? En la 12 nos piden, nos hablan sobre las vocales, son clasificadas, etc. Según ello, los siguientes enunciados sin marca alternativa, las cuales respectivamente aparecen solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. Solo anteriores y solo posteriores, ¿no? Recordemos nuestro cuadrito, nuestro triángulo, mejor dicho. Las anteriores son la E y la I. Y las posteriores son la O y la U. La A es la baja, la que no cuenta ahorita, ¿no? Dice, el marca alternativa de las cuales respectivamente aparecen solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. Acá tienes una A, acá tienes una A. Entonces sería necesariamente la 2 y la 4, ¿no? La B. Esa sería nuestra respuesta, la B. La 2 y la 4. En la 13 nos piden que completemos con los enunciados correctos. Dice sobre la fonética. ¿Se complementa con la fonología? Sí. Fonética y fonología. El sonido real y sonido ideal. Todas tienen, no. Tachamos la E. ¿Se relaciona con el habla como expresión ideal? No. Se relaciona con el habla, sí, pero el habla no es una expresión ideal, es una expresión concreta, real. Lo que es ideal es el fonema, es la lengua. Entonces acá nuestra respuesta no puede incluir a la 2. Se elimina la A, se elimina la B y se elimina la C. Tendría que ser la D de dedo. Ah, perdón, ¿eh?
Ojo, en la 14 nos piden cuál se pronuncia solamente con la S. Y fíjense, acá es xilófono, esta es una S. Pero en exhalar no es una S, ¿cierto? Es una KS, exhalar. En xenofóbico sí es una S. No decimos auxilio, decimos auxilio. Acá también es una S. Y en sí es una KS. O sea, sería uno 3 y 4. Uno 3 y 4. Uno 3 y 4. La B. Ya nos pide, ojo, que la pregunta es que se presente solo con una S. En taxi es una KS. En examen es una KS. En examen es una KS. Acá nos piden que relacionemos. Oclusivo dice, movimiento rápido del lápiz de la lengua no son los alvéolos, cierre total. Ese es, ¿no? El oclusivo es un cierre total. La uno, la C. Dice interdental, que está en medio de los dientes, ¿no? El lápice de la lengua empuja entre los dientes. Uno D. Luego la 3. Alveolar, los alveolos, ¿no? 3 la B. Y la 4 tendría que ser la A. ¿No? 1C, 2D, 1C, 2D, 3B, 4A. Respuesta, la A de avioncito. Muy bien. En la 16 nos piden que complete, bueno, que relacionemos verdadero o falso. Dice, los rasgos articulatorios del fonema son determinados por los estudios fonéticos, sí, verdadero. O sea, que para que acá en nuestro cerebro se logre pronunciar, tiene que ver con los fonemas, ¿no? Que es la pronunciación. Un fonema se opone a otro para distinguir significado, sí, al mínimo, ¿no? O sea, cambia el fonema, cambia el significado. El fonema es considerado como una entidad abstracta en cada lengua, sí, es abstracto, no se puede ver el fonema. Tanto los segmentales como los posegmentales son distintivos, sí, verdadero. O sea, acá nuestra respuesta sería todas verdaderas. Casa. Esa sería la clave. Bien. Nos piden la verdad y falsedad también acá. Los rasgos distintivos del fonema se evidencian en su realización fonética, verdadero, ¿no? Los fonemas son unidades significativas, es decir, presentan carga semántica, no, falso. Verdadero, falso. El fonema es considerado como una entidad abstracta en cada lengua, verdadero. La función del fonema es la de distinguir significados mediante la posición de pares mínimos, sí, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. No, avioncito. Y por último, nos piden verdadero y falso. La fonología se encarga de la distribución de los fonemas en cada lengua, verdadero. A la fonología también le compete explicar la articulación de los sonidos de una lengua. Esto es falso. Porque eso es la fonética, articulación de los sonidos. Los fonemas segmentales son los únicos tipos de fonemas que estudia la fonología, no falso, porque también son los suprasegmentales. O sea, hay verdadero, falso, falso, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Acá nos quedamos. Explicar la función del fonema centro y el fonema tono es parte de la fonología, sí, verdadero. Acá la clave besito. Bien, esa sería nuestra respuesta, besito. Besito. Uy, no puedo, no puedo, no sé por qué, no puedo. Besito. Muy bien, ahí está besito. En la 16 la clave sale casa. 17 avión. Y 18 besito. ¿Alguna consultita más, señoritas, caballeros, para cerrar la clase? Si no hay ninguna consulta,
Muchas gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense. Cuídense. Gracias. Le dejo la diapositiva a su señorita tutora ahí. Está bien entretenida. Gracias, chicos. Cuídense. Sí, sí, sí. No se preocupen. Sí, mando. Además, ella se va a... me avisas, ¿no? Favorcito, acá he dejado, me lo reenvías para reenviarte. Ya. Gracias.